mi nombre es Laura, y si pudiera regresar en el tiempo para advertirme sobre algo, sería sobre la noche en la que todo cambió. Alex y yo solíamos ser una pareja feliz, estable, y siempre pensé que nuestra relación era a prueba de todo. Nunca imaginé que una idea mía, una sugerencia que en su momento pareció inofensiva, terminaría por desmoronar lo que habíamos construido juntos. Conocí a Alex hace 3 años en un café. Era una tarde de otoño, de esas en las que las hojas caen, y hay una brisa melancólica en el aire. Recuerdo que entré al café para refugiarme del frío y para tomarme un respiro del caos de mi trabajo en la oficina. Alex estaba ahí, sentado en una de las mesas junto a la ventana, absorto en un libro. Nunca he sido del tipo de persona que se acerca a los extraños, pero había algo en el que me llamó la atención. Su expresión serena, la forma en que sostenía el libro, como si el mundo a su alrededor no existiera. Decidí sentarme en una mesa cercana, y poco después, nuestras miradas se encontraron. Él me sonrió, y algo en su sonrisa me hizo sentir una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Empezamos a conversar, y al poco tiempo, descubrí que compartíamos muchas cosas en común, un amor por la poesía, por el cine antiguo, por las tardes de café y lluvia. La conexión fue instantánea, y desde ese día, el café se convirtió en nuestro lugar de encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos una relación. Con Alex, sentía que podía ser completamente yo misma, sin filtros, sin pretensiones. Me hacía reír, me hacía sentir especial, y ambos disfrutábamos de una complicidad que nunca había tenido con nadie más. Me sentía afortunada, segura y profundamente enamorada. Decidimos mudarnos juntos al cabo de 1 año. Encontramos un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con pisos de madera que crujían y un balcón con vistas a las luces de la ciudad. A ambos nos encantaba el ambiente acogedor y ligeramente caótico del lugar. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, planeando viajes, hablando de nuestros sueños, y disfrutando de la vida que habíamos comenzado a construir juntos. Los primeros 2 años fueron maravillosos, llenos de momentos felices y risas, y siempre sentí que habíamos encontrado la estabilidad que ambos buscábamos. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. No podría decir exactamente cuándo comenzó, pero poco a poco la rutina se fue instalando en nuestra relación. Los días se volvieron predecibles, nuestras conversaciones más breves, y aunque aún nos queríamos, esa chispa que había entre nosotros comenzó a apagarse. A veces, me encontraba recordando los primeros meses, cuando todo era nuevo y emocionante, y me preguntaba si podríamos recuperar ese fuego que parecía haberse desvanecido. Fue en medio de esos pensamientos que conocí a Jorge, un nuevo compañero en la oficina. Jorge era el tipo de persona que llamaba la atención en cualquier lugar al que iba. Tenía una presencia magnética, una seguridad en sí mismo que lo hacía destacar, y desde el primer día, noté que me observaba de una manera que me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solamente su apariencia, sino la forma en que me hablaba, con un tono suave pero lleno de confianza. Al principio, intenté mantener nuestra relación en un plano estrictamente profesional, pero cada vez que me hacía un comentario halagador o me dedicaba una sonrisa, sentía una emoción que me recordaba los primeros días con Alex. No pasó mucho tiempo antes de que Jorge y yo comenzáramos a salir ocasionalmente después del trabajo, primero con otros compañeros y luego, poco a poco, solos. Fue en una de esas salidas cuando comenzó a insinuarse de manera más evidente, dejando claro que estaba interesado en mí. Aunque en mi mente sabía que estaba mal, una parte de mí disfrutaba de la atención. Era como si Jorge hubiera revivido algo en mí que creía haber perdido. Me hacía sentir deseada, y aunque no pretendía ser infiel a Alex, ese coqueteo se volvió una especie de escape, una forma de llenar el vacío que sentía en mi relación. Con el tiempo, la idea de un trío comenzó a rondar mi mente. Al principio, fue algo que surgió como una fantasía lejana, una curiosidad que no pensé que llegaría a considerar en serio. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me parecía una idea interesante. Sentía que quizá esa experiencia podría ayudarnos a reavivar nuestra vida íntima, a romper con la monotonía y a recuperar esa emoción que tanto extrañaba. Después de varios días de pensarlo, me armé de valor y se lo propuse a Alex una noche, mientras cenábamos en casa. Recuerdo su expresión al escuchar mi sugerencia. Me miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo.
Hubo un silencio incómodo entre nosotros, y por un momento pensé que había cometido un grave error al mencionarlo. Sin embargo, después de unos segundos, Alex me preguntó con una voz vacilante. ¿Estás segura de esto? Le expliqué que no era algo que tomaba a la ligera, que simplemente quería probar algo diferente, algo que pudiera sacarnos de la rutina. Insistí en que sería una experiencia para los dos, algo que fortalecería nuestra relación en lugar de dañarla. Alex, aunque dudoso, finalmente aceptó, pero con una condición, que la persona que participara fuera alguien desconocido, alguien con quien no tuviéramos ningún tipo de vínculo. Esa noche, me quedé despierta en la cama, pensando en lo que habíamos acordado. Sabía que si le contaba a Alex sobre Jorge, rechazaría la idea de inmediato. Así que, tomando una decisión arriesgada, le pedí a Jorge que fuera él quien participara, pero con la condición de que fingiera ser alguien desconocido. Al principio, Jorge se mostró un poco sorprendido, pero rápidamente accedió, con una sonrisa que me hizo sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentir una extraña excitación por lo que estaba por venir. El día del encuentro finalmente llegó. Me sentía nerviosa y emocionada al mismo tiempo, y aunque Alex también estaba visiblemente nervioso, intentamos mantener la calma. Nos arreglamos juntos, como si se tratara de una ocasión especial, y en cierta forma lo era. Me puse un vestido negro que sabía que le gustaba a Alex, mientras él me miraba con una mezcla de admiración y un poco de inquietud. Sabía que él estaba haciendo un gran esfuerzo para complacerme, y en ese momento me sentía agradecida por tener a alguien como él a mi lado. Cuando Jorge llegó, noté cómo la tensión en la habitación aumentó. Al principio, la conversación fue algo incómoda, pero poco a poco, las copas de vino y las risas ayudaron a romper el hielo. Empezamos a relajarnos, y aunque yo intentaba concentrarme en Alex, notaba como Jorge me miraba con esa misma intensidad que había sentido en la oficina. Era como si entre los tres se hubiera creado una especie de energía que nos envolvía, y aunque intenté no darle demasiada importancia, algo dentro de mí me decía que esto no terminaría como yo lo había planeado. La noche avanzó, y lo que comenzó como una experiencia compartida poco a poco se fue transformando en algo diferente. Empecé a notar una conexión entre Alex y Jorge, una especie de complicidad que no había anticipado. Al principio, pensé que era solo una impresión mía, un efecto de los nervios, pero con el tiempo se hizo evidente que algo estaba ocurriendo entre ellos. Se miraban de una manera que me hacía sentir excluida, como si yo fuera una espectadora en mi propia relación. Sentí una mezcla de celos y confusión, pero traté de no darle importancia, convenciéndome de que solo era una fase pasajera. Sin embargo, después de esa noche, todo cambió. La distancia entre Alex y yo se hizo más evidente. Intenté hablar con él, preguntarle cómo se sentía después de la experiencia, pero siempre encontraba una excusa para evitar el tema. Poco a poco, se volvió más reservado, y a pesar de mis intentos por acercarme a él, sentía que cada vez estaba más lejos. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Una noche, después de varias semanas de tensión y silencio, Alex me dijo que saldría a ver a unos amigos. Sentí una punzada de desconfianza, algo que nunca antes había sentido con él, y en un impulso, decidí seguirlo. Lo vi entrar en un bar en el centro de la ciudad, y poco después, vi a Jorge llegar. Observé desde una distancia segura mientras ellos se saludaban de una manera que confirmaba mis peores sospechas. No eran los gestos de amigos, había algo más entre ellos, algo que yo misma había ayudado a iniciar. Esa noche, volví a casa destrozada. No pude. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en la que descubrí la verdad sobre Alex y Jorge. Yo ya no soportaba la incertidumbre y la distancia que había entre nosotros, así que finalmente reuní el valor para enfrentar a Alex cara a cara y exigir respuestas. Necesitaba escuchar de sus labios lo que temía, necesitaba que me dijera la verdad, por dolorosa que fuera. Fue un impulso que sabía que no podría controlar mucho tiempo más. Así que una tarde, después de que regresó a casa, le pedí que habláramos. Lo recuerdo con claridad, él se veía cansado y distraído, como si estuviera en otro mundo. Me dolía verlo así, sabiendo que, de alguna manera, yo misma había propiciado todo. Sin embargo, la necesidad de entender lo que estaba pasando me impulsó a seguir adelante.
Alex, sé que algo está pasando, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. Sé que te has estado viendo con Jorge. Necesito que me lo confirmes. Él se quedó en silencio por unos instantes. Su mirada se volvió hacia el suelo, y pude ver cómo luchaba con sus propias emociones. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió lentamente. En ese momento, mi corazón se detuvo. Escuchar la confirmación de lo que había sospechado me rompió de una forma que no había anticipado. Aunque parte de mí ya lo sabía, escuchar su confesión fue como recibir una estocada directa al alma. Sí. Laura, tienes razón. Me he estado viendo con Jorge, admitió, con la voz casi en un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo no podía comprender cómo habíamos llegado a esto, cómo la relación que había construido con tanto amor había llegado a desmoronarse de esa manera. Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero en lugar de romperme y llorar, sentí una furia y una determinación que me empujaron a confrontarlo aún más. ¿En qué momento pasó esto, Alex? Pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo es posible que lo que comenzó como un intento de hacer algo especial para nosotros haya terminado en esto? Él levantó la vista y me miró directamente, con una expresión de culpa que apenas podía ocultar. Se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No fue algo planeado, Laura. Te lo juro. No quería hacerte daño, y nunca pensé que algo así pudiera pasar. Pero esa noche, fue como si algo en mí despertara. No puedo explicarlo. Sé que suena egoísta, pero de alguna manera, Jorge me hizo sentir algo que nunca había sentido antes, algo que no podía ignorar, me dijo, su voz quebrándose ligeramente. Cada palabra que pronunciaba me hacía sentir más y más pequeña, como si todo lo que habíamos compartido no significara nada. Intenté respirar hondo, pero el nudo en mi garganta no me dejaba. La ira se mezclaba con la tristeza y el dolor en una combinación devastadora. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué soy yo para ti ahora? Pregunté, intentando no mostrar lo rota que me sentía, pero sabiendo que él podía verlo en mis ojos. Alex me miró con una expresión de profunda tristeza, como si también estuviera perdiendo algo importante. En ese momento, entendí que él tampoco estaba seguro de lo que sentía. Su confusión era evidente, pero también era real. Parecía debatirse entre el cariño que aún sentía por mí y esos nuevos sentimientos que había descubierto junto a Jorge. No quiero hacerte más daño, Laura, murmuró, sin poder sostener mi mirada. Sé que te estoy fallando, y no puedo explicarte cuánto lo lamento. Pero esto es algo que necesito entender. No es algo que pueda ignorar. Esas palabras fueron la confirmación que necesitaba. A pesar del dolor que sentía, entendí que Alex había cambiado, que esa conexión que había encontrado con Jorge era algo que ya no podía fingir que no existía. Me dolía, sí, pero también sabía que aferrarme a él solo me haría más daño. Tomé una profunda respiración y, por primera vez, hablé desde un lugar de aceptación. Está bien, Alex. No puedo forzarte a quedarte conmigo si esto es lo que realmente necesitas. No voy a mentir, me duele muchísimo. Pero si esto es lo que te hace feliz, no te detendré. Él asintió, con una mezcla de tristeza y gratitud en los ojos. No hubo más palabras. En ese momento, ambos comprendimos que nuestra historia había llegado a su fin. Lo que había comenzado como una relación llena de amor y promesa se desmoronaba ante nuestros ojos. No había vuelta atrás, no había forma de reparar lo que se había roto. Esa noche, él se quedó en el departamento de Jorge, y yo comencé a hacer las maletas. Sabía que nuestra relación había terminado y que quedarme en ese lugar solo prolongaría el dolor. Con cada prenda que guardaba, con cada objeto que empaquetaba, me despedía de los recuerdos y de la vida que habíamos construido juntos. Al día siguiente, dejé el departamento y me mudé a un pequeño estudio en el otro lado de la ciudad. Fue difícil adaptarme a la soledad, a no tener a Alex a mi lado al despertar. Hubo muchas noches en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al proponer algo que terminó destruyéndonos, si habría alguna manera de retroceder el tiempo y evitar todo este dolor.
pero sabía que esas preguntas no me llevarían a ninguna parte. En los meses que siguieron, comencé a reconstruir mi vida. Poco a poco, entendí que, aunque había cometido errores, también había aprendido una valiosa lección. El amor no puede sostenerse solo en la emoción y la novedad. Necesita confianza, comunicación y respeto, cosas que, en mi afán por recuperar la chispa, había dejado de lado. Con el tiempo, supe por amigos en común que Alex y Jorge seguían juntos. No me sorprendió, y aunque al principio escuchar eso me dolió, eventualmente lo acepté como parte de la vida. Ambos habían encontrado algo que yo no podía ofrecerle a Alex, y, aunque había sido doloroso, entendí que también era una oportunidad para ambos de encontrar su propio camino. Hoy en día, me siento en paz. He dejado de lado la culpa y el rencor, y aunque esa experiencia marcó una herida profunda, también me enseñó mucho sobre mí misma y sobre lo que realmente necesito en una relación. No sé qué deparará el futuro, pero al menos sé que estoy en el camino de la sanación, con la mente más clara y el corazón un poco más fuerte.